Pues terminamos de ver lo que es las aplicaciones geométricas de derivada. Y dentro de estas aplicaciones geométricas vimos primero lo que es la recta tangente. Después vimos ángulo entre curvas, que sería el ángulo entre rectas tangentes. Y por último vimos la recta complementaria a la tangente, que era la recta normal. Es la recta normal. Bueno, a partir de ahí pues comenzamos a ver, a platicar algo sobre aplicaciones físicas. Y dentro de esas aplicaciones físicas pues hablamos un poco sobre el movimiento. Y comenzamos a ver un pequeño problema sobre razón de cambio. Habíamos comentado que la derivada siempre nos devuelve, siempre nos indica cambio, nos ayuda a medir cambio, y de esta forma entonces podemos establecer algunas características físicas que se relacionen precisamente con la derivada. Vimos el ejemplo de un globo cuyo volumen cambiaba con el tiempo, y en consecuencia podemos relacionarlo con el cambio del diámetro también respecto del tiempo. Bien, pues lo que vamos a hacer a continuación es resolver un par de problemas en la misma, sobre el mismo tema, obtener lo que vendría siendo las razones de cambio que podemos utilizar para describir algún fenómeno en particular, y a partir de ahí vamos a poder establecer más adelante, en la segunda parte de esta sesión, lo que es la aproximación, el uso de la derivada para realizar aproximaciones de cálculos de algunas cantidades, ¿sí? Vale. Pues a ver, la sesión anterior vimos este problema, que es el que les comenté del globo. Entonces, hoy vamos a comenzar de los dos problemas que tengo aquí preparados de razones de cambio. Tengo este segundo problema que me dice: una cámara de televisión graba el lanzamiento de un transbordador espacial. La cámara se localiza a 3 kilómetros de la plataforma de lanzamiento. ¿A qué razón debe cambiar el ángulo de inclinación de la cámara para mantener al transbordador en el objetivo en el momento que éste se encuentra a 3 raíz de 3 kilómetros sobre el punto de lanzamiento y se desplaza a 1000 kilómetros por hora? Entonces, en este problema nos están hablando de mantener en la mira a un transbordador para que podamos transmitir su lanzamiento y podamos ver qué es lo que sucede con el vehículo orbitador conforme se va alejando de la superficie terrestre. A ver, aquí, antes de hacer cualquier cosa, es recomendable que con el problema y los datos que tenemos podamos dibujar un bosquejo. Si esbozamos cómo va a quedar este problema, entonces podemos establecer
¿cuál sería el planteamiento de nuestras razones de cambio? Entonces, a ver, rápidamente, ¿cuáles son los datos importantes que tenemos aquí? Distancia entre cámara y plataforma, 3 kilómetros, vale. ¿Qué otra cosa sabemos? Exacto, exacto. Entonces, el cambio de la distancia respecto del tiempo, lo que le llamamos velocidad, rapidez, etcétera, con la que el transbordador se mueve. Y además, pues tenemos la altura que lleva el transbordador en un momento dado sobre la plataforma. Bueno, a ver, entonces, con esos datos voy a dibujar en la pizarra un bosquejo. Entonces, lo que tenemos es esto. Aquí va a estar la cámara. Y aquí está la plataforma de lanzamiento. Entonces, esta distancia es de 3 kilómetros, ¿no? Es lo que nos indica. Pero nada más le voy a dejar 3. En este momento no nos interesan las unidades. Ahora, me dice que el transbordador, lo voy a denotar por este punto, pues se va desplazando así. En esencia no se desplazaría en forma directamente vertical, ¿no? Siempre tiene un giro y es un desplazamiento curvo. Pero en esencia, de manera ideal, pues digamos que se está desplazando en línea recta sobre la plataforma. Ahora, nos indica cuál es la distancia en cierto momento, pero nada más en cierto momento. En general, pues la distancia entre la plataforma de lanzamiento y el transbordador va cambiando constantemente, es decir, debe ser una función X, es un valor X. Esta distancia le vamos a llamar X, porque va cambiando constantemente. Sí están de acuerdo que la altura del transbordador, la altura a la cual se encuentra el transbordador, pues es variable y le puedo llamar X. Vale. Ahora, otra cosa importante, pues es que la cámara tiene que estar viendo directamente hasta el transbordador. Y lo que nos pide, pues es a qué razón debe cambiar el ángulo de inclinación de la cámara para mantener el transbordador en el objetivo. Es decir, si yo tengo aquí mi bosquejo, donde el punto C es la cámara, pues la cámara va a estar volteando con este ángulo. Porque primero está viendo al transbordador en la plataforma. Y conforme va despegando el orbitador, pues la cámara va haciendo esto. Va manteniéndolo en su objetivo y va levantándose para que pueda mantener en la mira al aparato. Entonces, ese ángulo que aparece ahí, que le voy a llamar θ, pues es el ángulo que nos va a ayudar a encontrar la razón de cambio del movimiento de la cámara respecto del tiempo. Me voy a pasar otra vez a el problema. A ver. Entonces, ya tenemos un bosquejo tal cual como nos lo indica el problema. ¿Qué datos más podemos sacar en un momento dado?
La velocidad que ahí la tenemos, 1000 kilómetros por hora. Y la altura a la cual se encuentra el transbordador en ese preciso instante, ¿no? ¿Qué es lo que nos piden entonces calcular? La razón de cambio del ángulo. ¿Y qué razón de cambio nos dan de dato? Exactamente, entonces la razón de cambio del desplazamiento respecto del tiempo en el momento que estamos analizando el problema es de 1000. Por lo tanto, primero, lo que queremos calcular es la razón de cambio del ángulo respecto del tiempo. El dato que nos dan es la razón de cambio del desplazamiento respecto del tiempo. Pero en este caso el desplazamiento, pues es precisamente esta distancia que va recorriendo en forma vertical el transbordador. Es decir, la altura X, que aquí la nombramos como X, el cambio de la altura respecto del tiempo, es la que me devuelve el valor de 1000 kilómetros por hora. Es precisamente esa velocidad la que estamos midiendo, o la rapidez, en este caso, es rapidez. Entonces, la rapidez del transbordador conforme se va elevando respecto del tiempo. Bien. Y además, en ese preciso instante, nos dicen que x es igual a 3 raíz de 3 kilómetros. En ese instante, así, en el momento en el cual nosotros queremos la razón de cambio, es que x vale 3 raíz de 3, ¿sí? No en otro momento, solamente en ese. Bueno. A ver, con el bosquejo que tienen ahí a la izquierda, los datos y la información solicitada que tienen a la derecha, ¿cómo podemos relacionar todas estas variables? ¿Cómo podemos relacionar el ángulo θ con el desplazamiento x? Que son las dos razones de cambio que tenemos involucradas. Tengo que utilizar la tangente. Si tomo la tangente de θ, pues es cateto opuesto, que es x, entre hipotenusa, que es 3, entre cateto adyacente, que es 3. Ahora, esta es una función que pues, no sabemos si dependa o no dependa del tiempo, porque tengo tangente de θ es igual a x sobre 3. Ustedes pueden observar que a final de cuentas es como tener una función con tres variables, θ, x y t. θ, que es el ángulo que estamos calculando, x, que lo estamos relacionando con la altura que lleva el transbordador mediante la tangente, y t, que es el tiempo, la variable sobre la cual estamos derivando. Estamos analizando la razón de cambio. Bueno, pues aquí sucede lo mismo que en el caso anterior. Forzosamente debemos utilizar derivación implícita. Derivo implícitamente de un lado y derivo implícitamente del otro. Recordando que al momento de realizar la derivada implícita, pues tengo que derivar respecto de θ y a θ respecto de t. Y del otro lado tengo que derivar x respecto de t. A ver, calculo la derivada respecto de t, de la tangente de θ. Y esto tiene que ser igual a 1/3, que es una constante 1/3, entonces lo voy a sacar de la derivada. De la derivada de x respecto de t. Vale. A ver, entonces,
¿Cuál es la derivada de la tangente de x? Secante cuadrada, exactamente. Entonces, la derivada de la tangente de θ es la secante cuadrada de θ. Exactamente. Porque... Exactamente. Aquí aplicamos la regla de la cadena porque estamos derivando primero respecto de θ. La derivada de la tangente de θ respecto de θ, pues es la secante cuadrada. Pero como estamos derivando respecto de t, pues ahora tengo que derivar θ respecto de t. Lo mismo que sucedería del otro lado, nada más que del otro lado, pues se va a quedar directamente como la derivada de x respecto de t. Bien, pues ya lo tenemos. Entonces, a ver, ¿hasta aquí tienen algún comentario? Es solo aplicar la derivada a la igualdad que tenemos aquí. Y como estamos derivando respecto de t, pues hay que aplicar la regla de la cadena. Vale, pues. Pues entonces, ya que tenemos esta expresión, podemos sustituir algunos datos. ¿Qué datos podemos sustituir? De los que tenemos aquí. Ahí mismo. De esos, ¿qué podemos sustituir? Vale. Esta la podemos sustituir. La razón de cambio de x respecto de t, esta pues vale 1000. Y pues tendremos que sustituir este z que está aquí en la secante cuadrada. Pero nos dan x, entonces ¿cómo le podríamos hacer? Tenemos que sustituir ese z que aparece ahí con la secante cuadrada. Pero el dato que tenemos es x igual a 3 raíz de 3 kilómetros. ¿Cómo le podemos hacer por entonces para encontrar z? Exactamente. Este valor de x igual a 3 raíz de 3 lo podemos sustituir aquí. Para en ese momento exacto, cuando x es igual a 3 raíz de 3, sepamos cuál es el ángulo z y ya podamos calcular lo que es la razón de cambio de z respecto del tiempo, que es la que nos están preguntando. Entonces, lo que voy a hacer es, este x igual a 3 raíz de 3 lo voy a sustituir acá. En tangente de z igual a x sobre 3. Y vamos a calcular mediante el arco cuya tangente es lo que nos dé, pues el ángulo z. Vale. A ver, entonces, la tangente de z es igual a 3 sobre raíz de 3 entre 3. Simplifico y entonces nos quedaría que la tangente de z es igual a la raíz de 3. Si aplicamos el arco cuya tangente es z, ¿qué valor nos va a devolver? 60 grados. En términos de ángulo nos devolvería 60 grados. Pero aquí, como estamos en cálculo, pues lo voy a pasar a radianes. ¿Se acuerdan cómo pasar a radianes? De álgebra. Es el ángulo, lo multiplican por 2pi y dividen entre 360 grados. Entonces a 60 lo multiplican por 2pi y dividen entre 360. Eso nos devuelve
Exactamente, eso nos devuelve un tercio de pi. Bien, pues entonces ya tenemos el valor de un tercio de pi, o 60 grados. Bueno, pues ya podemos entonces sustituir este valor que acabamos de encontrar aquí en la secante cuadrada de θ. ¿Sí queda claro? Bueno, ¿le puedo bajar? Ahora, la secante cuadrada de θ la voy a expresar en términos de coseno. 1 entre el coseno cuadrado, en este caso de un tercio de pi, por la razón de cambio de θ respecto del tiempo. Y esto es igual a un tercio por la razón de cambio de x respecto de t, que ya sabemos que es 1000. Bien, ¿cuánto les da el coseno de pi tercios? ¿Cuánto les da el coseno de 60 grados? Un medio. Entonces, 1 entre un medio, por esta razón de cambio, es igual a 1000 sobre 3. Y despejando, pues me quedaría que la razón de cambio de θ respecto de t, este medio, pues va a pasar multiplicando del otro lado. Ah, pero se me olvidó elevar al cuadrado. Porque recuerden que es el coseno cuadrado. Y entonces allá abajo nada más tengo el coseno elevado al cuadrado. Entonces eso sería un cuarto. Ese medio está dividiendo, un medio al cuadrado en el denominador es en realidad un cuarto que está dividiendo. Entonces cuando multiplico ambos lados por ese mismo número, un cuarto por un tercio, pues me da 12. 1 sobre 12. Y listo, ya tengo la razón de cambio que queríamos calcular. La razón de cambio del ángulo θ respecto del tiempo es igual a 1000 sobre 12. ¿Qué cosa? ¿Cuáles serían las unidades? Son de hecho radianes por hora. Ahí está el problema 3 de razones de cambio. Bueno, a ver. Pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a resolver el problema de la misma forma que los hemos resuelto anteriormente. Aquí también conviene que hagamos un bosquejo de lo que está sucediendo. A ver, entonces nos dice, una escalera de 5 metros de longitud está apoyada en un piso horizontal recargada en un muro. El pie de la escalera resbala alejándose del muro con una rapidez de 2 metros sobre segundo. ¿Con qué rapidez se desliza hacia abajo el extremo superior de la escalera cuando el pie está a 3 metros del muro? Bueno, a ver, aquí las cuestiones importantes es, pues la escalera mide 5 metros y en el momento que estamos analizando, la distancia entre el muro y el pie de la escalera son 3 metros. Nos indica que conforme la escalera va resbalando, el pie pues se va alejando del muro con la rapidez de 2 metros sobre segundo. Bien, pues vamos a dibujar entonces el bosquejo de cómo se encuentra geométricamente este problema. Primero analizamos el bosquejo geométrico y ya después analizamos el aspecto físico. A ver, muro, piso, escalera, aquí hay 5 y la distancia que hay de aquí a acá
es 3. 3 metros entre el muro y el pie de la escalera. Vale. Ahora, nos dice que este extremo, el pie de la escalera, se está alejando del muro con una rapidez de 2 metros sobre segundo. Y lo que debemos calcular es este punto, pues al momento de resbalar hacia adelante la escalera, este punto va a resbalar hacia abajo. Y entonces queremos conocer cuál es la razón de cambio del desplazamiento de la parte superior de la escalera respecto del tiempo. Entonces, nuevamente, ya tengo la escalera de 5 metros de longitud, apoyada sobre un piso horizontal y recargada en un muro. El pie de la escalera se resbala con la rapidez de 2 metros sobre segundo. Y queremos saber con qué rapidez se desliza hacia abajo el extremo superior de esta escalera, cuando el pie pues, se encuentra a 3 metros del muro. Entonces, vamos a poner esto como si fuese un plano coordenado usual XY. Voy a poner la indicación de que el plano es este es X y este es Y. Bien, entonces, ¿cómo podemos plantear este problema? Fíjense en la geometría. ¿Qué geometría tiene este problema? La escalera, el muro y el piso. Un triángulo rectángulo y tendremos que aplicar un teorema de Pitágoras. Entonces, voy a quitar primero esta magnitud 3, porque recordemos que esa magnitud nos la dan en el momento que vamos a analizar. En un instante de lo que resbala la escalera, esa distancia entre el muro y el piso y el pie de la escalera es de 3, pero en sí, pues como lo indica esta flecha, la escalera se va moviendo, pues en este caso hacia la derecha. Entonces, en realidad, la distancia que está recorriendo aquí la escalera es variable. Y pues acorde al sistema de coordenadas que tengo pintado en la parte superior, pues le voy a llamar X. Para tener coherencia con estos datos, o con este razonamiento, mejor dicho, pues entonces al cateto vertical de este triángulo rectángulo, pues le voy a poner Y. Y entonces puedo aplicar el teorema de Pitágoras. X cuadrada más Y cuadrada, pues tiene que ser igual a 25. Bien. Pues entonces ya tengo una función sobre la cual aplicar la derivada. Como estoy viendo una razón de cambio de distancia respecto del tiempo, me la dan como dato en lo que vendría siendo el desplazamiento sobre el eje X, sobre el piso del pie de la escalera. Y lo que quiero saber, ¿cuál es la rapidez con la que se desplaza la parte superior sobre el muro? ¿Cómo va resbalando? ¿Con qué rapidez? Pues entonces tengo que derivar respecto del tiempo. X y Y pues van a ser dos funciones, una que es desplazamiento horizontal X, otra que es desplazamiento vertical y que ambas van a ser derivadas respecto del tiempo. Entonces, pues vamos a derivar para observar qué es lo que sucede con esa razón de cambio en lo que vendría siendo la parte superior de esta escalera. Entonces, tengo aquí la expresión. Pues vamos a derivar. La derivada respecto del tiempo de x cuadrada más y cuadrada es igual a la derivada respecto del tiempo
de 25. Si derivo de un lado, pues tengo que derivar del otro. Y pues nuevamente, tengo que aplicar la derivación implícita. Entonces, derivo x cuadrada respecto a x y multiplico por la derivada de x respecto del tiempo. Más, ahora derivo y cuadrada respecto de t. Entonces, primero derivo a y respecto de y, a y cuadrada respecto de y, que me quedaría 2y, y después derivo y respecto del tiempo. Y 25, como es una constante, pues quiere decir que me queda 0 del otro lado. Bueno, ahora, ustedes pueden observar que hay una razón de cambio que ya tenemos y otra que no tenemos. La razón de cambio que ya nos están dando es esta de 2 metros sobre segundo y vendría siendo el cambio del desplazamiento en x respecto del tiempo, porque recordemos que ese dato de 2 metros sobre segundo es la rapidez con la que el pie de la escalera se está desplazando. Entonces, pues es el movimiento sobre el eje X, la razón de cambio del movimiento sobre el eje X respecto del tiempo. La que vamos a encontrar, pues es la razón de cambio del desplazamiento vertical sobre el eje Y respecto del tiempo. Esta es la que debemos calcular. Esta pues ya la tenemos, que es 2. La otra es la que vamos a calcular. Pero para encontrarla correctamente, pues necesito saber cuánto valen X y cuánto valen Y. Estas dos que tenemos aquí, esta X y esta Y que tenemos aquí, que salieron de la derivada, tenemos que saber cuánto valen, cuál es el valor de esas dos distancias, distancia horizontal y distancia vertical. Para ello, recuerden que nos habían dado, o nos habían dicho, obtén la rapidez con la que la parte superior de la escalera se está desplazando cuando hay 3 metros entre el muro y el pie de la escalera. Es decir, en el momento en el que aquí x es igual a 3, ¿cuál es el desplazamiento vertical? Ahora, pues aquí, para calcular x, pues ya lo tenemos directamente, solo lo sustituimos para acá. Bien, y entonces para calcular y, pues nada más completamos el teorema de Pitágoras. Que en este caso me quedaría 3 al cuadrado más y cuadrada es igual a 25. Y díganme cuánto nos debe devolver y. 4 exactamente. Les va a quedar que y cuadrada es igual a 16. Toman la raíz. Como son distancias, descartan la negativa y nos queda que y es 4. Y entonces con este valor de y igual a 4, pues lo vamos a sustituir acá. Pues bueno, voy a hacer ya las sustituciones pertinentes. Entonces hago la sustitución. 2 por el valor de x, que es 3, por la razón de cambio de x respecto del tiempo, que nos dieron de dato que es 2 metros sobre segundo, más 2 por y, que es 4, por la razón de cambio que estamos calculando. Y esto me devuelve igual a 0. Bien. Pues entonces calculamos 4 por 3, pues esto me queda 12, más 8. Esto es igual a 0. Y pues nos quedaría que la razón de cambio del desplazamiento vertical respecto del tiempo es igual a menos 12 sobre 8 metros sobre segundo. Porque las unidades pues van a ser metros sobre segundo. Son las que estamos manejando. Simplificando un poco, pues esto me quedaría como 3 medios
de metros sobre segundo. Ahora, nos dio negativo porque este signo me está indicando cuál es el desplazamiento. Recordemos que el sistema de coordenadas que habíamos planteado era este, X y Y. El desplazamiento en X, pues sí va en sentido del eje, de la parte positiva del eje de las X. Por eso es que ese desplazamiento es positivo. Pero recordemos que el desplazamiento en Y, pues va para abajo, ¿no? Porque la escalera va cayendo. Es decir, que va contrario al sentido de la parte positiva del eje de las Y. Entonces, ese signo negativo es el reflejo de que el movimiento, el desplazamiento, va en sentido contrario a la referencia. De ahí viene ese signo negativo. No es que haya una distancia negativa, que haya una rapidez negativa, es más bien que el sentido del desplazamiento es contrario a la referencia, ¿sí? Por eso es que sucede ese signo negativo. De ahí la importancia de considerar a las velocidades y a las aceleraciones como cantidades vectoriales, porque una cantidad vectorial pues va a tener una orientación y por lo tanto pues me puede dar un signo positivo o un signo negativo dependiendo de si mi sistema de referencias va en el mismo sentido que la velocidad o que la aceleración o va en sentido contrario, ¿sí? Por eso sale ese signo negativo. Pues entonces vamos a ver una última aplicación de la derivada que tiene que ver con aproximaciones. Cuando, por ejemplo, yo quiero calcular, no sé, se me ocurre la raíz de 5, pues la raíz de 5 no es exacta y podemos obtener una aproximación hacia ese valor, ¿no? Entonces, para ello, vamos a dar rápidamente lo que es el concepto de diferencial. Porque pues esta parte que estamos estudiando se conoce como cálculo diferencial. Todo lo que tenga que ver con derivadas se conoce como cálculo diferencial. Bueno, ¿y qué es la diferencial? Pues no es otra cosa que un incremento muy pequeño. Y aquí podemos debatir al respecto sobre nuestro concepto de muy pequeño. Porque para cada persona, el calificativo de muy pequeño, pues varía. Digo, para una persona puede decir, pues un incremento muy pequeño tiene un valor de 1. Pero para otra persona, un incremento muy pequeño, pues puede ser 0.001. Y pues de todos modos están en lo correcto, ¿no? Bueno, pues para ello me voy a pasar a GeoGebra. Y pues ahí tengo GeoGebra. Entonces, lo que pueden observar ahí no es otra cosa más que una función. Una función que tiene ahí una recta tangente en el punto P. Está estipulada lo que es la derivada de esa recta tangente la derivada de esa función, es decir, la pendiente de esa recta tangente en ese punto en particular. Y entonces, lo que podemos establecer aquí son varias cuestiones. La primera, ¿ustedes están de acuerdo que cuando tomo el incremento que hay desde este punto donde se encuentra el final del incremento en X, que aquí le estoy llamando dx, aquí, en forma vertical hasta R, pues difiere de lo que vendría siendo el incremento hasta la recta tangente, ¿no?
¿Están de acuerdo que entre el segmento que hay que finaliza en R, este segmento vertical en color azul en R, y el segmento en color anaranjado en Q, pues hay una discrepancia? De R a Q existe este valor de discrepancia. Bueno, eso es cuando yo tomo en cuenta que este incremento en X tiene este valor. A ver, ¿qué sucede si este incremento en X lo aumento? ¿Qué pasa con el valor entre R y Q? La distancia entre R y Q, ¿se hace más grande o se hace más pequeña? Se hace más grande. Bueno, eso quiere decir que mientras voy aumentando el tamaño del incremento, pues la distancia entre R y Q va aumentando. Pero ahora, ¿qué sucede cuando el incremento lo voy haciendo cada vez más pequeño? ¿Qué pasa con la distancia entre R y Q? Decrece, disminuye esa distancia. De tal manera que va a llegar un momento en el que puedo decir, por ejemplo, aquí, que prácticamente los puntos R y Q son el mismo porque tengo un incremento cercano a cero. Entonces, ese concepto de que la diferencial es un incremento muy, muy pequeño, depende su calificación, depende de qué tengo yo por muy pequeño. Por ejemplo, alguien puede decir, pues muy pequeño es eso, 0.09. Pero alguien más puede decir, pues es más pequeño todavía. Y precisamente ese tipo de calificación, ese tipo de discrepancia entre el significado de muy pequeño para cada persona, influye en la distancia que hay desde R hasta Q. Ahora, ¿por qué estoy aquí insistiendo con la distancia de R y Q? Bueno, muy fácil. Si yo quiero calcular el punto R, ¿cómo creen que sea más fácil calcularlo? ¿A partir de la curva en verde como tal o a partir de la recta? ¿Qué será más fácil manejar, una curva o una recta? Una recta. Entonces, hago énfasis en la distancia entre R y Q porque mediante la derivada, recordemos que la derivada es la pendiente de esta recta tangente, mediante la derivada podemos aproximar el punto R a partir del punto Q. ¿Cuál es nuestra restricción? Pues que el incremento en X lo tomemos lo más pequeño posible. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo tomar un incremento de 0.11 en X y pues ya podríamos decir que R y Q pues son el mismo punto. Pero si aumento el tamaño de este incremento, por ejemplo aquí a 0.86, pues esa aproximación ya no es tan exacta. Me voy a pasar a la pizarra. Entonces, a ver, voy a tomar en consideración lo siguiente. Tengo una función y de x. La derivamos. Si derivo y respecto de x, pues este sería la pendiente de una recta tangente en un punto determinado de la función y. Bueno, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? La notación de Leibniz, que es dy sobre dx, me permite introducir precisamente este concepto de diferencial. Porque yo puedo multiplicar a ambos lados del cociente de la notación como dx, por dx, mejor dicho, considerando que este dx, llamado diferencial de x, pues no es otra cosa más que el incremento de la variable independiente. Así es como lo voy a llamar. La diferencial de x no es otra cosa más que el incremento de la variable independiente x. De tal forma que ese incremento muy muy pequeño yo lo puedo manipular de tal forma que puedo
llegar a una diferencial de y, que me va a devolver una aproximación. Bueno, ¿cómo es esa aproximación? Se los voy a poner de esta forma. Otra vez en GeoGebra. A ver, aquí el punto P lo tengo definido como x, f de x. Es decir, el valor de la abscisa x y valor de ordenada pues sería el de la función evaluada. Vean del lado izquierdo que el punto Q está definido a partir del valor de x que tiene P más un incremento. Es decir, yo tengo un punto P que tiene coordenadas x, y de x. Y tengo un punto Q que va a tener coordenadas x más su incremento. Y en consecuencia voy a evaluar a y con x más su incremento. De tal forma que entre P y Q pues tengo un incremento delta x que, como lo comentamos hace un momento, lo podemos manipular, hacer tan pequeño como queramos y se va a volver una diferencial. Bueno, ahora yo puedo entonces también calcular un incremento en y. El incremento en y pues lo podemos calcular como y de x más delta x menos y de x. Es decir, esta ordenada menos esta ordenada me da el incremento de delta y. Puedo despejar. La función y de x más delta x es igual a y de x más el incremento en y. Nada más este menos y de x lo pasamos del otro lado sumando y es que obtenemos esta expresión, ¿sí? Bueno, ahora, volviendo a GeoGebra. El incremento de y, la función incrementada y de x más delta x me va a devolver este punto R. Ahora, como lo habíamos dicho, si manipulamos el incremento en x, pues este R se va a separar mucho o se va a separar poco del punto Q. De tal forma que, por ejemplo, hasta aquí, ustedes pueden observar que el incremento delta y en azul es aproximadamente igual a la diferencial de y, dependiendo del valor del incremento que le estemos dando a x. Eso quiere decir que, estando aquí ya en la pizarra, puedo utilizar los siguientes elementos. Puedo utilizar esta diferencial de y para aproximarla al incremento delta y. Es una aproximación porque, como vimos en la figura de GeoGebra, pues no van a ser completamente iguales. Solamente cuando el incremento sí tienda hacia cero, es decir, que se acerque mucho a cero aunque no llegue a él. Entonces, este delta y lo podemos sustituir aproximadamente por la diferencial de y entonces podríamos calcular y de x más delta x
vendría siendo igual a y de x más una diferencial de y. Y entonces esto me quedaría y de x más delta x es igual a y de x más la derivada de x por la diferencial de x. Que recordemos que esta diferencial de x es lo mismo que delta x. Y esta expresión en diferenciales es una aplicación que vamos a conocer como las aproximaciones. Esta va a ser una aproximación. Esta aproximación nos va a dar un valor en específico, un valor cercano a lo que vendría siendo nuestro valor de algún cálculo que estemos estableciendo. En un momento vamos a ver un ejemplo para que veamos a qué nos referimos con eso. Ahora, existe una forma de medir qué tanta es la aproximación entre uno y otro. Es lo que se conoce como el error de aproximación. Es igual al valor absoluto de el valor real, que es delta y, menos el valor aproximado, que es la diferencial de y. Aquí no es de x, menos la diferencial de y. Bien, ese doble error pues quiere decir norma, pero hasta que no veamos álgebra vectorial no voy a utilizar esto de norma. Mejor voy a poner algo que conocemos, que es el valor absoluto. Entonces, mediante este valor absoluto del valor real menos el valor aproximado, que es la diferencial de y, podemos saber qué tan cercano es el cálculo al valor real que estamos obteniendo, ¿sí? Entonces, la derivada no solamente me indica aplicaciones geométricas, como la pendiente de una recta tangente, no solamente me indica las razones de cambio de fenómenos físicos, sino también me va a ayudar a poder aproximar cantidades. A ver, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Quiero que calculemos la raíz de 5. La raíz de 5, que nos da 2.6323. 2.23, 60, 67, 97, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este es el valor que vamos a aproximar mediante diferenciales. La raíz de 5, 2.23, 60, 67, 97, etcétera, etcétera. Todos los decimales de este número irracional. A ver, entonces, lo que vamos a hacer es tomar una función. ¿Qué función vamos a utilizar? Pues la función raíz cuadrada. Entonces, yo puedo definir la función y de x es igual a la raíz de x, donde x pues, puede ser cualquier número real, ¿no? En el cual está incluido raíz de 5. Bueno, a ver, ¿cuál es la raíz cuadrada exacta más próxima a raíz de 5? 4. Entonces, ¿están de acuerdo que 5 lo podemos expresar como 4 más 1? Bien. Y entonces, 5 igual a 4 más 1 lo puedo escribir de esta forma. X más delta x me tiene que devolver 5. De esta forma podemos asumir que x es igual a 4 y delta x es igual a
1. Entonces, la función incrementada, y de x más delta x, es igual a la raíz de 5. Entonces, y de 4 más 1, pues efectivamente me va a devolver la raíz de 5. Ahora, ¿por qué hice esto? ¿Por qué el 4 más 1 lo igualé a 5, estableciendo que x es 4 y delta x es igual a 1? Para calcular la raíz mediante diferenciales. Lo que acabamos de deducir, pues me dice que el valor de y de x más delta x es aproximadamente igual a y de x más la derivada de y respecto de x por la diferencial de x, que en este caso sería el incremento en x. Recordemos que una diferencial en x, al ser la variable independiente, pues yo la puedo manejar como el incremento. Entonces, toda diferencial que es un incremento muy muy pequeño, yo lo puedo manejar como se me antoje porque es la variable independiente, ¿no? O sea, le podemos dar el valor que queramos y la que se va a ver reflejada es y. Entonces, si sustituyo los datos que acabamos de tomar aquí arriba, x más delta x, pues tendría y de 5 es aproximadamente igual a y de x, que establecimos como 4, más y' de x, que establecimos como 4, esa x, por el incremento de x, que de acuerdo a la suma de 4 más 1, pues significa que delta x es igual a 1, el incremento en x es igual a 1. Bien, pues entonces vamos a usar la derivada. La función que estamos trabajando es y igual a raíz de x. Por lo tanto, su derivada pues es 1 entre 2 raíz de x. Y como x vale 4, pues tendríamos que y de 4, aquí ya lo voy a poner como y de 4. Y de 4 es la raíz de 4. Y por lo tanto, tendríamos el valor de 2. Y y' de 4 vendría siendo 1 entre 2 veces la raíz de 4. La raíz de 4 es 2 por 2, 4. Entonces, la derivada evaluada en 4, pues nos quedaría como un cuarto. Y pues ya tenemos la aproximación. Podemos decir que y de 5 es aproximadamente igual a y de 4, que es 2, más y' de 4, que nos dio un cuarto, por 1. Y un cuarto es 0.25, 0.25. Eso quiere decir que la raíz de 5 es aproximadamente igual a 2 más 0.25, pues 2.25. La raíz de 5 es aproximadamente igual a 2.25. Y me voy a subir un momento, ahora vuelvo. Recordemos que la raíz de 5 es 2.2360. Si redondeamos a dos dígitos, pues me quedaría 2.24. Ese es el valor real. Y el valor aproximado, pues es el que tenemos de ahí, 2.25. Y pues vean que con la derivada no solamente podemos ver la razón de cambio de fenómenos físicos, la pendiente de una recta tangente, sino también con el concepto de diferencial, que no es otra cosa más que un incremento muy muy pequeño, podemos aproximar un valor determinado.
Ahora, si yo cambio el incremento a un valor más pequeño, por ejemplo 0.1 o 0.001, la aproximación va a ser más exacta. Entonces voy a tener una mejor aproximación. De tal forma que con la derivada pues tenemos ya un instrumento para calcular de forma aproximada las cantidades, ¿sí? Lo que vamos a establecer aquí pues es una aproximación a el coseno de 61 grados. Entonces, con esto, con las aproximaciones que acabamos de ver, vamos a encontrar cuál es el coseno de 61 grados, que de manera exacta debe ser 0.4848096, etcétera, etcétera, etcétera. El coseno de 61 grados debe ser más o menos esto. Bueno. A ver, ¿qué función vamos a utilizar? Coseno. Entonces, nuestra función y de x debe ser igual al coseno de x. Pero aquí vamos a tener que hacer una pequeña observación. Recordemos que la variable independiente es x. Y por lo tanto, esta variable independiente se va a ver incrementada. Y no podemos utilizar los grados. No podemos utilizar los grados debido a que tienen unidades. El ángulo con grados es con unidades, entonces no vamos a poder establecer la aproximación completa con grados. Tenemos que pasarnos a radianes, así como lo hicimos en el caso anterior, pasarnos a radianes. Primero lo vamos a plantear con el incremento, vamos a plantear el valor de x utilizando los grados, pero en sí vamos a pasar a radianes todo hasta el final para saber cuál es el incremento correcto, ¿sí? Entonces, lo que queremos pues es el coseno de 61 grados. Entonces, ¿están de acuerdo que 61 grados es lo mismo que 60 más 1 grado? Bueno, ¿y por qué uso 60? Pues porque es el ángulo cuyo coseno conocemos de manera exacta. El coseno de 60 grados es 1/2. Entonces, por eso utilizo este valor de ángulo de 60 grados más 1 grado. Bueno, ahora lo pasamos a radianes. 61 grados lo voy a dejar ahí porque pues como tal no nos va a interesar cambiarlo porque es la aproximación que estamos haciendo. Lo que sí quiero cambiar a radianes son 60 grados más 1. Entonces, 60 grados en radianes, pues ya lo habíamos calculado en uno de los problemas que vimos hoy. Es pi tercios, 1/3 de pi, más 1 grado en radianes, pues es pi sobre 180. Porque podría multiplicar 1 en radianes, 1 en grados es pi sobre 180 grados, se simplifican las unidades de grados con grados, y 1 por ese cociente pues me devuelve que 1 grado en radianes es pi sobre 180.
Bien, entonces, ahora sí, ya podemos calcularlo. Aquí 61 grados, lo voy a poner como x más delta x. Y aquí ustedes quiero que me digan quién sería x. Exacto. Este valor. Y el incremento, la diferencial de x, delta x, pues sería pi sobre 180. Vale. Pues apliquemos entonces la diferencial. Recordemos que y de x más delta x es aproximadamente igual a y de x más y' de x por delta x. Ahí está. Entonces, como y es el coseno, pues ya tendríamos que el coseno de 61 grados, que es nuestra variable incrementada, en radianes, esencialmente lo tendríamos que poner en radianes, pero para no tener una cantidad, un cociente muy feo de 61 pi sobre 180, que sería su cambio a radianes, pues va a ser aproximadamente igual a y de pi tercios, 60 grados, más y' evaluado en x, que es pi tercios, por el incremento delta x, y nuestro incremento delta x habíamos concluido que era pi sobre 180. Bueno, entonces recordemos que y es coseno de x. Eso quiere decir que y de pi tercios es igual a coseno de pi tercios. Y el coseno de 60, ¿cuánto les dije que era? Un medio. El coseno de 60 grados es un medio. 0.5. Es un medio. El coseno de 60 grados sí es un medio. 0.5. Vale. A ver, derivo entonces el coseno. ¿Cuánto les devuelve el coseno? La derivada del coseno. Pues el menos seno de x. Entonces, y' evaluada en pi tercios es menos el seno de pi tercios. Y el menos seno de pi tercios es raíz de 3 sobre 2. El seno de pi tercios es raíz de 3 sobre 2. Aquí lo voy a poner de forma exacta. Y entonces ya podemos armar todos los datos necesarios. Ay. Porque ya tengo este, y de pi tercios, que es este valor. Lo voy a poner como 0.5 para dejarlo de manera exacta. Más y' de pi tercios, que es este valor. Este valor. Menos raíz de 3 sobre 2 y que va a estar multiplicado por pi sobre 180. Entonces, de manera exacta, aproximada, el coseno de 61 grados es igual al coseno de pi tercios, que es un medio, más la derivada del coseno evaluada en pi tercios, es decir, menos raíz de 3 sobre 2, por el incremento que estamos manejando, que en este caso era pi sobre 180. Y ese sería el valor aproximado. En forma exacta,
del coseno de 61 grados. Y aquí esto es aproximado. Si eso lo meten a una calculadora, pues entonces esto les quedaría como 0. 0.4885. Y si ustedes se dan cuenta, voy a subir rápidamente. Al menos las primeras 4 cifras del coseno de 61 grados, las primeras 4 cifras decimales, pues están muy cercanas, son muy próximas, ¿sí? Si quiero tener una mejor aproximación, pues hago más pequeño el intervalo delta x, la diferencial de x. En lugar de que sea 1 grado, podemos tomarla como 0.5 grados. Y con ese intervalo más pequeño, pues ya podemos aproximar de una mejor manera.